La Biblia dice que Dios formó a Eva de la costilla de Adán, pero ¿y si ese relato guarda un secreto más profundo? Detrás de su creación hay simbolismos ocultos y verdades que fueron calladas durante siglos. Hoy descubrirás lo que nadie se atrevió a contar sobre la llegada de Eva al Edén. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que incluso en las primeras páginas de la Biblia hay un secreto escondido a plena vista? Todos conocemos la historia del Edén, la creación de Adán y Eva, pero pocos se detienen en un detalle que lo cambia todo. El Génesis no nos cuenta una sola versión, sino dos. En el primer relato, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó». Aquí no hay jerarquías, no hay antes ni después. Hombre y mujer aparecen juntos, como dos reflejos perfectos de la divinidad, pero apenas unas líneas después, en el segundo relato, la escena cambia. Adán es creado primero, modelado del polvo de la tierra, y vive solo en el Edén, hasta que Dios decide darle compañía. Entonces, de su costado surge Eva, dos relatos distintos de un mismo acontecimiento, dos formas de entender el origen del ser humano. ¿Cómo es posible que convivan en el mismo libro? Para muchos, se trata de un descuido de los escribas, un error editorial. Pero para quienes saben leer entre líneas, esta contradicción no es casualidad, es una grieta en la historia oficial, una puerta que se abre hacia un misterio mayor. Algunos estudiosos creen que el primer relato es más antiguo, que proviene de una tradición donde lo masculino y lo femenino siempre fueron entendidos como parte de una misma esencia, creados simultáneamente y sin subordinación. El segundo, en cambio, respondería a un intento posterior de marcar una diferencia, de mostrar al hombre primero y a la mujer después. Y aquí surge la gran pregunta: ¿fue Eva realmente la segunda creación o hubo una mujer anterior cuyo nombre fue borrado? En antiguas tradiciones hebreas, ese nombre existe, Lilith, una figura misteriosa envuelta en sombras que, según los textos, fue la primera compañera de Adán, creada del mismo barro y con la misma fuerza. Ella no nació de una costilla, sino de la misma tierra. Por eso nunca aceptó someterse, nunca se consideró inferior. La leyenda dice que se rebeló y abandonó el Edén, y con ello su nombre fue condenado al olvido. ¿Y si el primer relato del Génesis, aquel que dice «varón y hembra los creó», fuera en realidad un eco de esa historia perdida? Sea como sea, lo cierto es que en esas dos versiones se esconde un mensaje oculto. El primero nos recuerda que hombre y mujer son uno, iguales, dos mitades de la misma chispa divina. El segundo nos habla de la separación, del vacío, de la soledad que busca completarse en el otro. Es como si la Biblia nos quisiera mostrar las dos caras de un mismo misterio, la unidad y la dualidad, lo completo y lo incompleto, el espejo y la búsqueda. Y aquí quiero preguntarte a ti, que estás escuchando, ¿qué piensas de todo esto? ¿Crees que Eva fue creada después de Adán como la tradición nos enseñó? ¿O intuyes que la verdadera historia es más profunda, más incómoda y más reveladora? Escribe tu opinión en los comentarios, porque este tema merece ser discutido entre quienes sentimos que los textos sagrados todavía guardan secretos para ser descubiertos. Lo que está claro es que Eva no apareció simplemente como un complemento. Su presencia en el Edén tiene un peso espiritual que va más allá de la costilla o del barro. Ella representa el momento en que la humanidad dejó de estar sola, el instante en que la dualidad se hizo visible, el espejo donde el hombre pudo verse reflejado y reconocerse. Eva es la clave de la contradicción del Génesis y al mismo tiempo el símbolo de un misterio mucho más grande, el misterio de la conciencia humana. Por eso, este primer detalle, esta aparente contradicción, no debe pasarse por alto. Es la grieta por donde entra la luz de una verdad más grande,
la señal de que el relato de la creación no es tan lineal ni tan sencillo como siempre nos enseñaron. Eva no es solo la primera mujer, es la encarnación de un secreto divino, el comienzo de la historia de todos nosotros. Y lo más fascinante es que apenas estamos empezando este viaje, porque si esta contradicción ya nos revela tanto, imagina lo que descubriremos cuando avancemos más allá del relato oficial. Lo que viene a continuación es aún más desconcertante. La figura de Lilith, la mujer antes de Eva, la olvidada, la rebelde, la que fue borrada de la memoria sagrada. Así que, si este misterio te atrapa tanto como a mí, te invito a seguir el canal, porque juntos vamos a desenterrar las historias que cambiaron el destino de la humanidad y que hoy todavía nos susurran desde las páginas más antiguas. Desde hace siglos, los relatos oficiales nos han contado que Eva fue la primera mujer creada para acompañar a Adán. Sin embargo, en las sombras de la tradición hebrea se murmura otro nombre, un nombre que no aparece en la Biblia tal como la conocemos, pero que ha sobrevivido en leyendas, manuscritos y tradiciones ocultas. Lilith. Dicen que Lilith fue la verdadera primera mujer. No surgió de una costilla, sino del mismo barro que dio forma a Adán. Eso significa que no era su ayuda ni su complemento, sino su igual. Dos seres creados de la misma esencia, frente a frente, reflejándose con la misma fuerza. Pero fue justamente esa igualdad la que se convirtió en un conflicto. Lilith no aceptaba someterse, no aceptaba vivir bajo las órdenes de Adán, porque sentía que había nacido con la misma chispa divina, con la misma dignidad, y en su rebeldía decidió abandonar el Edén. Esta historia, relegada al alfabeto de Ben Sira y a los comentarios rabínicos más antiguos, fue considerada demasiado peligrosa para integrarse al canon oficial. ¿Cómo admitir que la primera mujer de la humanidad había sido borrada por su desobediencia? ¿Cómo reconocer que el relato oficial no era el primero, sino una segunda versión destinada a reemplazar a Lilith con alguien más dócil? Imagina por un instante que esta leyenda tuviera algo de verdad. Entonces, Eva no sería la primera mujer, sino la segunda. Lilith sería la figura silenciada, la voz que la historia quiso apagar porque no encajaba en el modelo de obediencia y sumisión que durante siglos se esperaba de las mujeres. Y aquí surge el verdadero misterio. ¿Qué significaría para la humanidad aceptar que hubo una mujer antes de Eva? Lilith ha sido demonizada en muchos relatos posteriores. La presentaron como una bruja, como un espíritu maligno que atacaba a los niños o seducía a los hombres en sueños. Pero esas descripciones son huellas de algo más profundo, el intento de borrar su dignidad original. Porque si recordamos que fue creada igual que Adán, su figura se convierte en un símbolo de independencia, de libertad y de resistencia frente a un orden que la quería silenciada. Este secreto cambia por completo la manera en que miramos el Edén. No estamos hablando solo de la primera pareja, sino de un conflicto ancestral entre obediencia y libertad, entre sumisión y rebeldía, entre la historia que se contó y la historia que se quiso borrar. Y aquí me detengo para preguntarte, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Lilith existió realmente y que su nombre fue borrado de la Biblia? ¿O crees que es solo una leyenda que nació del silencio y la imaginación del pueblo? Sea cual sea tu respuesta, lo cierto es que la figura de Lilith ilumina un aspecto olvidado, el de la mujer como igual, como ser creado con la misma fuerza y la misma dignidad que el hombre. Y quizá por eso mismo su recuerdo fue tan incómodo. Ahora avancemos a otra clave de este misterio, el relato de la costilla. Muchos crecimos escuchando que Eva fue creada de una costilla de Adán, un detalle tan repetido que lo damos por sentado. Pero, ¿y si no fue exactamente así? En el texto hebreo original, la palabra usada no es costilla,
sino tsela, que puede traducirse también como lado. Esto abre una interpretación completamente distinta. Eva no habría nacido de un hueso cualquiera, sino del costado mismo de Adán, como si ambos hubieran sido dos lados de una misma unidad original que fue separada en el Edén. Este detalle cambia todo. Si lo entendemos de manera literal, pensamos que Dios tomó una costilla y formó a Eva. Pero si lo vemos en su sentido más profundo, descubrimos que el mensaje es simbólico. El hombre y la mujer son dos mitades de un todo, dos reflejos que se buscan para volver a ser uno. La separación no es una jerarquía, sino un recordatorio de que la plenitud se encuentra en el encuentro, en la unión de lo masculino y lo femenino. Imagina esa escena por un momento. Adán dormido en el Edén, y de su lado Dios extrae no un hueso, sino su esencia dividida. Al despertar, Adán no se encuentra con alguien inferior, sino con alguien que es parte de sí mismo. Por eso al verla dice, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Reconoce en Eva no a una extraña, sino a su reflejo perdido. Entonces, ¿por qué traducir tsela como costilla y no como lado? Tal vez porque durante siglos fue más conveniente enseñar que Eva había nacido de un hueso pequeño, de un fragmento del hombre, en lugar de reconocer que ella representaba la mitad de su ser. Pero quienes se atreven a leer el hebreo original saben que el relato es más rico y profundo de lo que nos contaron en catecismos y sermones. Este misterio del lado nos recuerda que lo femenino no es un accesorio, sino un reflejo inseparable de lo masculino. Ambos nacen de la misma esencia y ambos se completan mutuamente. Es una invitación a dejar de ver la creación como una jerarquía y a reconocerla como un espejo de unidad. Y aquí vuelvo a ti, porque tu opinión importa. ¿Qué crees que quiso decir realmente el Génesis? ¿Que Eva fue creada de una costilla literal o que ella era el lado oculto de Adán, su mitad perdida? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios, porque cada mirada enriquece este misterio que nos conecta con lo más profundo de nuestra propia existencia. Lo cierto es que cuando comprendemos estos detalles, la creación de Eva deja de ser un relato infantil para convertirse en un símbolo poderoso. Lilith nos muestra el camino de la libertad y la rebeldía. Eva, el misterio de la separación y el reencuentro. Dos rostros de un mismo secreto jamás contado, que en la raíz de la humanidad, lo femenino siempre estuvo presente, ya sea como voz rebelde o como reflejo inseparable del hombre. Cuando pensamos en Eva, muchas veces la reducimos a un papel secundario, la compañera de Adán, la que cayó en la tentación, la que fue culpada por el pecado original. Pero si miramos con más profundidad, si dejamos que la intuición y la espiritualidad nos guíen más allá de las interpretaciones superficiales, descubrimos que Eva encarna algo mucho más grande, el principio femenino de lo divino. En ella habita la fuerza de la creación, la sensibilidad, la intuición y la energía que da vida. Si Adán representa la forma, Eva es el aliento. Si Adán es la estructura, Eva es el movimiento. Ella no fue puesta en el Edén como simple compañía, sino como la manifestación de la parte femenina de Dios en la tierra. Por eso algunos místicos dicen que la creación no estuvo completa hasta que Eva apareció, porque solo en la unión de lo masculino y lo femenino se refleja plenamente la imagen divina. Piensa en esto. Cuando Eva entra en escena, la historia deja de ser solitaria. El Edén ya no es un jardín habitado por un solo hombre que nombra animales, sino un espacio donde surge la relación, el encuentro, el diálogo. En Eva nace la capacidad de sentir junto al otro, de reconocer en el rostro ajeno una parte de uno mismo. Ella es el símbolo de la conexión y la puerta hacia el misterio del amor.
Y quizá este sea uno de los secretos más grandes y más olvidados, que Eva representa a la madre primordial, no solo la madre de hijos, sino la madre de la humanidad, la raíz de todo lo que florece en la tierra. Y aquí quiero hacerte una invitación. Si estas revelaciones te parecen tan poderosas como a mí, te invito a seguir el canal ahora mismo. Así no te perderás los próximos descubrimientos sobre los secretos jamás contados de la Biblia. Cada semana desenterramos juntos lo que fue silenciado, y tu compañía en este viaje es esencial. Eva, entonces, no es solo un personaje, sino un arquetipo. Representa lo femenino divino que vive dentro de todos nosotros, hombres y mujeres por igual, porque cada ser humano tiene dentro de sí esas dos energías, lo masculino que da estructura y lo femenino que inspira y nutre. Cuando una de estas fuerzas se reprime, el alma queda incompleta. Y es aquí donde comprendemos que el relato de Eva nos recuerda el equilibrio perdido, la necesidad de reconciliarnos con la parte olvidada de nuestro ser. Este simbolismo nos prepara para el siguiente paso en la historia, el despertar de la conciencia, porque fue Eva quien tomó el fruto, Eva quien abrió la puerta del conocimiento, Eva quien, con su decisión, cambió para siempre el destino de la humanidad. Muchos han condenado este acto como pecado, como error, como caída, pero si miramos más allá del dogma, encontramos otro sentido. Eva no fue la culpable de la desgracia, sino la portadora del despertar. Ella abrió los ojos de la humanidad a la conciencia del bien y del mal, a la capacidad de elegir, al poder de decidir. Sin Eva, la humanidad habría permanecido en una inocencia eterna, sin libertad, sin historia, sin evolución. Imagina ese instante en el Edén. Un fruto en las manos, un susurro que invita a mirar más allá de lo prohibido, y el latido de un corazón que comprende que hay algo más allá de la obediencia. Con un solo acto, Eva traspasó el límite de la inocencia y entró en la dimensión de la libertad. Y aunque la tradición la culpó, lo cierto es que en ese gesto está el origen de nuestra humanidad consciente. Si nunca hubiéramos conocido la diferencia entre el bien y el mal, jamás habríamos tenido la posibilidad de elegir. Y sin elección no hay amor verdadero, no hay fe auténtica, no hay humanidad. Por eso muchos místicos ven en Eva no a la culpable, sino a la heroína silenciosa de la historia, la que tuvo el valor de dar el paso que Adán no se atrevió a dar. Piensa en lo que eso significa. Eva fue la primera en arriesgarse, la primera en mirar más allá, la primera en sentir que había algo oculto esperando ser descubierto. Ella abrió el camino que todos seguimos, el camino de la libertad y del dolor, de la responsabilidad y de la grandeza, porque en el mismo instante en que perdió la inocencia, nació la posibilidad de redención. Y aquí vuelvo a ti. ¿Qué piensas de este acto? ¿Fue un error que condenó a la humanidad o fue la chispa que nos permitió crecer y buscar a Dios desde la libertad? Escribe tu opinión en los comentarios, porque este tema merece ser reflexionado en comunidad. Y recuerda, si aún no lo has hecho, suscríbete y sigue el canal ahora mismo, porque lo que vamos a descubrir en los próximos capítulos sobre Eva y el Edén cambiará para siempre tu manera de entender la Biblia. Este es solo el comienzo, y lo mejor está por venir. Eva no solo representa la energía femenina divina, sino también el despertar de la conciencia. Ella es la madre de nuestra libertad, la que abrió el camino hacia la historia humana. Y quizá detrás de la aparente caída se escondía desde el principio un plan divino. Que el hombre y la mujer no vivieran eternamente en la inocencia de un jardín cerrado, sino que salieran al mundo a escribir la historia de la redención. Desde los primeros siglos, no todas las comunidades cristianas interpretaron la historia de Eva de la misma manera. Mientras la tradición oficial la presentó como culpable de la caída, los textos gnósticos y apócrifos le dieron otro rostro, el de portadora de luz.
En escritos como el Evangelio de Felipe o el Apocalipsis de Adán, Eva no aparece como una mujer débil arrastrada por la tentación, sino como una figura iluminada, como aquella que guía hacia el conocimiento. En algunos pasajes incluso se dice que el espíritu de vida habitaba en ella, que fue depositada en Eva una chispa de sabiduría que debía ser transmitida a la humanidad. Este contraste es revelador. La misma mujer que para unos representa el inicio del pecado, para otros es la mensajera de la verdad oculta. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué una parte de la tradición la convirtió en símbolo de culpa, mientras otra la veía como encarnación de sabiduría? Tal vez porque el conocimiento siempre ha sido incómodo para los poderes que buscan controlar. Una humanidad inocente, sin conciencia, es fácil de guiar. Pero una humanidad que despierta y se atreve a cuestionar es imposible de dominar. Eva, en esa lectura, no sería la causa de nuestra desgracia, sino el origen de nuestra libertad interior. Imagínalo así: el fruto prohibido no era un error, sino una llave, y Eva fue la primera en extender la mano y usarla. Ella abrió la puerta que nos permitió reconocer el bien y el mal, ver con ojos propios, entender que había más que obedecer sin preguntar. Y aunque esa decisión trajo dolor, también trajo la chispa que nos hace humanos, la capacidad de elegir, de buscar, de caer y levantarnos. Ahora bien, la tradición que se impuso llamó a esto pecado original. Y bajo esa mirada, Eva fue condenada a cargar con la culpa de todos los males. Pero pensemos un momento: ¿cómo puede ser pecado el hecho de despertar? ¿No será que ese despertar era necesario para que el plan divino se cumpliera? Tal vez no fue una caída, sino el primer paso de un camino más alto. Si nunca hubiéramos conocido la diferencia entre el bien y el mal, viviríamos eternamente como niños en un jardín cerrado, sin historia, sin evolución, sin destino. Pero gracias a Eva, el ser humano comenzó a escribir su propia historia, con errores y aciertos, con lágrimas y victorias. En ese gesto hay un mensaje profundo. Dios no quiere marionetas, quiere hijos libres. Y la libertad siempre nace del riesgo, de la posibilidad de equivocarse. Aquí quiero detenerme y preguntarte: ¿qué piensas tú? ¿Ves a Eva como la culpable de la caída o como la portadora del despertar? Tu respuesta es valiosa, porque este es un misterio que merece ser reflexionado juntos. Y si todavía no sigues el canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí desenterramos los secretos que la tradición calló, y cada nuevo capítulo revela un aspecto oculto de la historia sagrada que puede transformar tu manera de ver la Biblia. Volvamos entonces al llamado pecado original. Durante siglos, generaciones enteras crecieron escuchando que todo sufrimiento humano se debía a ese error, que la mujer, por haber escuchado a la serpiente, había condenado a la humanidad entera. Y así, Eva quedó marcada como la culpable eterna. Pero ¿y si todo esto fue una lectura incompleta? Algunos místicos sostienen que lo que llamamos pecado original no fue otra cosa que el nacimiento de la conciencia, que en ese acto no hubo maldad, sino valentía, que en vez de condenar, deberíamos agradecer. Porque gracias a Eva, el ser humano dejó de vivir en un paraíso sin opciones y comenzó a experimentar la libertad de elegir su destino. Por eso, cuando pensamos en Eva bajo esta nueva luz, comprendemos que su papel fue mucho más grande de lo que nos contaron. Ella no es la culpable que debemos señalar con el dedo, sino la madre de nuestra libertad, la que asumió el riesgo de abrir un camino nuevo. En su aparente error está escondida la semilla de nuestra grandeza. Y aquí quiero invitarte una vez más: sigue el canal para que no te pierdas los próximos capítulos de esta historia. Porque lo que hoy hemos visto es apenas el comienzo de una revelación mucho más profunda, una que nos llevará a entender que Eva fue, en realidad, la llave de la humanidad y no su condena. Eva
no fue solamente la primera mujer, ni siquiera solamente la compañera de Adán. Su papel va mucho más allá de lo que la tradición oficial nos hizo creer. Ella se convirtió en la raíz de toda la humanidad, en la madre de hijos e hijas que poblaron la tierra y dieron origen a nuestra historia. Su rol no se limita al Edén, sino que atraviesa el destino de toda la creación. Cuando pensamos en Eva, no deberíamos verla únicamente como el personaje que cometió un error, sino como la que inauguró la aventura humana. Fue ella quien abrió el camino hacia el mundo que conocemos, con su belleza y su dolor, con sus desafíos y sus victorias. Sin Eva no habría humanidad consciente, no habría historia, no habría futuro. Ella fue la primera en experimentar la vida más allá del jardín, y en su vientre llevó la semilla de todos los pueblos que vendrían. Muchos textos la nombran como la madre de todos los vivientes, y no hay título más grande, porque aunque la tradición intentó cargarla con la culpa, la realidad es que gracias a ella la vida no se detuvo en el Edén. Eva asumió la misión de ser la primera madre, de traer al mundo no solo a sus hijos, sino a toda una humanidad que aún hoy sigue buscando comprender su origen y su destino. Aquí quiero invitarte a detenerte un instante y pensar, ¿cómo cambia tu visión de Eva cuando la miras no como culpable, sino como la madre de la vida? ¿Qué significa para ti reconocer que toda la humanidad comenzó con ella? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios, porque este tema nos conecta a todos de manera personal y profunda. Y antes de continuar, quiero recordarte que sigas el canal. Aquí estamos revelando juntos los secretos más ocultos de la Biblia, y en cada nuevo episodio desenterramos verdades que transforman la manera en que entendemos lo sagrado. Tu compañía es esencial en este viaje. Pero hay algo más profundo todavía. Eva no solo fue madre de hijos, sino símbolo de algo eterno, la dualidad que habita en todo ser humano. En ella y en Adán vemos reflejada la unión de lo masculino y lo femenino, dos fuerzas opuestas y al mismo tiempo complementarias que conviven en el universo y en cada uno de nosotros. El relato de la creación no es simplemente una historia del pasado. Es un espejo de lo que somos. Adán y Eva no representan solamente a un hombre y a una mujer, sino a dos energías fundamentales, lo racional y lo intuitivo, lo firme y lo sensible, lo activo y lo receptivo. Sin una de ellas, la vida queda incompleta. Por eso Dios no dejó a Adán solo en el jardín, porque la soledad no podía reflejar la plenitud divina. Fue necesario que existiera Eva para que la creación mostrara toda su riqueza. En esa unión de fuerzas opuestas se encuentra el misterio de la vida, la unidad a través de la diferencia. Y aquí volvemos a un punto esencial. Durante siglos se nos enseñó a ver la diferencia como jerarquía, a pensar que uno debía dominar sobre el otro. Pero el verdadero secreto está en entender que no hay superior ni inferior, sino dos reflejos que se buscan y se necesitan. La vida misma nace del encuentro entre opuestos, del abrazo entre lo masculino y lo femenino. Ahora te pregunto a ti, ¿sientes en tu interior esa dualidad? ¿Reconoces que dentro de ti habitan ambas fuerzas y que el equilibrio entre ellas es lo que te permite vivir en plenitud? Si es así, compártelo en los comentarios, porque tu experiencia puede iluminar a otros que buscan lo mismo. Y no olvides seguir el canal, porque en los próximos capítulos vamos a descubrir cómo este misterio de la dualidad no se detiene en Adán y Eva, sino que atraviesa toda la historia bíblica y espiritual de la humanidad. En resumen, Eva no solo es la madre de los vivientes, sino el símbolo de la parte femenina del universo. En ella vemos reflejada la necesidad del encuentro, la búsqueda de equilibrio y la verdad de que solo unidos en la diferencia podemos reflejar plenamente la imagen divina. El secreto jamás contado de Eva no está únicamente en su origen, en si fue creada del barro
o de una costilla, ni siquiera en si hubo una mujer antes de ella. El verdadero misterio de Eva está en lo que ella simboliza, el puente entre lo humano y lo divino, entre la obediencia y la libertad, entre el cielo y la tierra. Eva no es solamente la primera mujer, es la llave del despertar humano. Cuando tomó el fruto prohibido, muchos pensaron que había arruinado el plan perfecto de Dios. Pero quizá lo que realmente hizo fue cumplirlo, porque en ese instante la humanidad dejó de ser inocente pero inconsciente y se convirtió en libre aunque frágil. Con Eva nació la posibilidad de elegir y con la elección nació la historia, la fe y la esperanza. Sin ella, la humanidad jamás habría tenido la oportunidad de buscar a Dios con plena conciencia. Ese es el secreto jamás contado, que Eva no fue la caída, sino el inicio del ascenso. Que en su aparente error se escondía el germen de nuestra grandeza, que el paraíso cerrado dio paso al mundo abierto donde podemos decidir, equivocarnos, aprender y regresar por amor a los brazos de Dios. Tal vez por eso la tradición quiso silenciar su verdadero papel. Porque aceptar que Eva es la llave del misterio significa reconocer que lo femenino es inseparable de lo divino, que la mujer es portadora de la chispa creadora, que la humanidad no existe sin el coraje de aquella primera decisión. Y significa también que la libertad es el centro del plan eterno y no la obediencia ciega. Hoy, cuando recordamos a Eva, no deberíamos verla como culpable, sino como la primera buscadora, la primera valiente, la primera que se atrevió a mirar más allá del límite impuesto. En ella vivimos todos, porque su acto es el origen de nuestra propia historia. Y aquí quiero hablarte directamente. ¿Cómo ves ahora a Eva después de este recorrido? ¿Sientes que su papel en el Edén fue un error o una revelación divina disfrazada de desobediencia? Tu opinión es parte de este misterio, así que compártela en los comentarios, porque juntos podemos redescubrir la verdad que por siglos fue ocultada. Antes de terminar, quiero invitarte con todo el corazón a seguir este canal, porque lo que hemos explorado hoy es solo una pieza del gran rompecabezas. Cada semana abrimos puertas que estuvieron cerradas por siglos y lo hacemos juntos, paso a paso. Si sientes que estas historias tocan algo profundo en ti, acompáñanos. Suscríbete, activa la campana y sé parte de esta comunidad que busca la verdad más allá de lo que siempre nos contaron. Eva fue más que la primera mujer. Fue el símbolo de la dualidad, la madre de los vivientes, la portadora de luz, la que despertó la conciencia y nos entregó la libertad. El secreto jamás contado es que en ella no comenzó nuestra condena, sino nuestra posibilidad de redención. Y esa verdad, aunque silenciada por siglos, sigue viva, esperando que corazones como el tuyo se atrevan a descubrirla.